¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien contar una historia? Una historia de tradición oral, un mito, una leyenda, un cuento de hadas o tal vez una sencilla narración. Hubo un tiempo en donde comunidades enteras se reunían para escuchar a los contadores de historias. Los contadores de historias ayudaban a la gente a entender las cosas, a entender por qué el cielo llegó a colocarse tan alto, a entender por qué el jaguar tiene manchas anulares, a entender cosas como qué pasa con nosotros cuando morimos, o cuál es el origen de nuestra tribu. Hubo un tiempo donde para cada caverna, cada montaña o cada aldea había un contador de historias, el guardián de nuestros modos de vida. Después vino el cambio, los descubrimientos, los inventos, la ciencia, la industria. Ahora tenemos respuestas para la enfermedad y para la muerte. Sequías y lluvias pueden ser pronosticadas y las manchas del jaguar son ahora un código genético. Después vino la radio y podíamos escuchar historias. Incluso ahora podemos ver historias ocurriendo en una pequeña caja frente a nosotros. Y con todos estos cambios, los contadores de historias tuvieron que dejar las aldeas e ir a buscar nuevos trabajos con mejor paga. Entonces, los contadores de historias y su arte de contar historias aprendieron a evolucionar y adaptarse para sobrevivir al cambio. Los contadores de historias conocemos muchas historias, por eso somos contadores de historias. Pero la capacidad más grande que tenemos es la habilidad para adaptar una historia y hacerla relevante a la audiencia que tenemos. El repertorio es importante. Es una herramienta del oficio. Todo contador de historias necesita tener un repertorio de historias amplio y vasto. Pero lo que es más importante es cómo tomamos una historia antigua y la adaptamos para que sea importante y relevante para la gente que escucha el día de hoy. Nos fijamos y observamos a nuestra audiencia. Analizamos la manera que es. E ideamos un modo en que podamos jugar con el lenguaje y con el vocabulario, con los gestos y con el movimiento. También usamos un poco de vestuario y tramoya. Y entonces, con todo esto preparado, podemos representar nuestra historia. Una historia bien contada es relevante. Y todo aquello que es relevante se queda fijado en la mente. Ideas están contenidas en las historias. Las ideas pueden cambiar la manera en la que vemos el mundo. Las ideas pueden inspirar a la gente. Las ideas pueden convencernos a todos para ponernos de pie y comenzar a trabajar.
Las historias son un conducto de ideas y las ideas provocan el cambio. Esto me recuerda a una historia. Existió allá una vieja viuda que vivía con sus 2 hijos, sus 2 nueras y muchos nietos. Vivían en una pequeña choza y aunque la vieja viuda estaba rodeada por su familia, se sentía muy sola. Verán, la viuda conocía muchas historias y quería compartirlas, pero cada vez que se acercaba a sus hijos, estos estaban muy ocupados trabajando. Cada vez que se acercaba a sus nueras, estas estaban también muy ocupadas en sus labores. Cada vez que se acercaba a sus muchos nietos, estos corrían para ir a jugar a otro lado. Y entonces, la pobre vieja viuda se guardaba sus historias. Y esto la hizo crecer en tamaño. Esto se volvió un problema. Los 2 hijos, las 2 nueras y los muchos nietos se quejaron de que la viuda ocupaba mucho espacio dentro de la choza. Finalmente, la viuda no soportó más. Salió por la puerta de la choza y caminó hasta la orilla de la aldea. Y ahí se encontró con lo que en alguna ocasión hubiera sido una casa. Ya no tenía techo, las ventanas y las puertas ya no estaban, solo quedaban 4 muros de pie. Entonces, la viuda entró por lo que hubiera sido alguna vez la entrada principal. Se paró frente al primer muro que estaba enfrente de ella y lloró todo el enojo que sentía por su hijo el mayor. Y el muro se desmoronó. Se volteó y lloró todo el enojo que sentía por su nuera más grande, y el siguiente muro también se desmoronó. Se volteó hacia el siguiente muro y lloró toda la rabia que sentía por su hijo el menor, y el muro se colapsó. Se volteó frente al último muro que quedaba y lloró toda la rabia que sentía por su nuera, la más pequeña, y aquel muro también se colapsó. Finalmente, la vieja viuda se quedó rodeada por piedras, grava y polvo. Miró hacia abajo y con sorpresa se dio cuenta que había perdido todo el tamaño que hubiera ganado en esos años de soledad. Se volteó hacia lo que hubiera sido alguna vez la entrada principal y con una sonrisa en el rostro salió caminando. Caminó y dicen algunos que el día de hoy aquella vieja viuda aún sigue caminando. Esta es una historia del sur de la India que nos habla de la importancia de contar historias. Cuando escuchamos historias como esta, las imágenes comienzan a fraguarse en nuestra mente y nosotros sustituimos a los personajes de la historia por personas reales que conocemos. E incluso a veces nos colocamos nosotros mismos dentro de la historia. Y esto hace que poco a poco se vaya aclarando nuestra verdad a través de la historia. Pasó el tiempo y la radio, la televisión e incluso el cine tomaron el lugar de los contadores de historias. El día de hoy, en este momento, tenemos en nuestras manos un aparato portátil y pequeño
que cuenta historias. Este es un dispositivo que cuenta historias en alta definición, cortas, y las cuales podemos repetir cuantas veces queramos. ¿Cuál es entonces el futuro de los contadores de historias? El futuro de los contadores de historias está en reconocer estos cambios, en adaptarnos y en encontrar en ellos la manera de aprovecharlos. Los contadores de historias utilizamos el día de hoy las redes sociales, YouTube, para poder alcanzar audiencias a un nivel global. Entonces, los contadores de historias dejamos las aldeas y fuimos a los pueblos, a las ciudades y a las fábricas a trabajar. Y es ahí donde se creó un abismo para la manera en la que se pasan las historias de una generación a otra. Crecí con un abuelo que era contador de historias y heredé su repertorio de historias sobre la Huasteca mexicana. Pero esta modalidad de maestro y aprendiz es difícil de encontrar en la actualidad. Por eso necesitamos aprovechar todos los medios digitales para hacer llegar nuestro arte a todo el mundo y así inspirar a los nuevos contadores de historias para que puedan entender el antiguo arte de contar historias, para que puedan vislumbrar la manera en que desde la antigüedad se hace esto. Los nuevos contadores de historias tienen que ser nutridos, guiados e inspirados, tal y como lo hacían los contadores de historias desde la antigüedad, para que así podamos crear nuevos contadores de historias de oficio que puedan mantener el arte de contar historias hacia el futuro. El cambio es constante. Es lo único de lo que podemos estar seguros en la vida. Pero para eso, los artistas que cuentan historias deben poder evolucionar y adaptarse a los nuevos cambios para así continuar contando historias.